La cuidé durante su paraplegia durante 3 años, pero ella dijo delante de un grupo de hermanas, lo traté como a un hermano. Se me encogió el corazón al instante. Sonrió con ternura, pero no a mí, sino al hombre que la había abandonado. Cuando quedó parapléjica, me quedaba a su lado todas las noches, con miedo de cerrar los ojos. Se desplomó y tiró cosas, y yo asumí la culpa por ella. Quería morir, pero la saqué del abismo. Todos decían que se habría derrumbado sin mí. Pero ahora, puede ponerse de pie, solo quiere correr a los brazos de alguien. Fue entonces cuando me di cuenta de que 3 años de protección no se comparaban con una sola felicitación de un ex. Aún más ridículo, más tarde me apartó. Con un golpe sordo, caí por las escaleras, golpeándome la nuca con fuerza contra el suelo. Sangre caliente me corría por la frente, nublándome la vista. Pero ella no miró atrás y se fue con otra persona. Así que eso es todo. Me iré y no volveré a aparecer ante ella. Espero que no se arrepienta. Capítulo 1. Después de 3 años, Isabella paraplegia, una joven de Ciudad del Este, por fin se ha recuperado. Su grupo de hermanas celebró en el club privado. Luis estaba en la entrada del club, sosteniendo un regalo cuidadosamente preparado. Justo cuando estaba a punto de abrir la puerta, oyó a Isabella y a sus amigas hablando dentro. Isabella, Luis es tan amable contigo. Si no fuera por él estos últimos 3 años, ¿cómo te habrías recuperado tan bien? Sí, es un joven que te da masajes y te acompaña en tu rehabilitación todos los días. Ni siquiera se atreve a dormir profundamente, temiendo que sufras una crisis nerviosa a medianoche. Debes recordar esto el resto de tu vida. Es una muy buena persona, dijo Isabella en voz baja y suave. Las yemas de los dedos de Luis temblaron levemente y una cálida sensación lo inundó. Al instante siguiente, alguien preguntó, entonces, ¿cuándo planeas casarte con él? La habitación privada se quedó de repente en un silencio inquietante. La mano de Luis flotaba en el aire, su corazón latía acelerado involuntariamente. Contuvo la respiración, como esperando un veredicto. Después de un largo momento, la voz de Isabella resonó suavemente, lo consideraba un hermano. Hermano, la voz de amiga se elevó de repente. ¿Lleva 3 años contigo, y solo lo consideras un hermano? Isabella, ¿sigues pensando en Diego? Cuando estabas en problemas, huyó sin siquiera preocuparse. Ahora que has vuelto, has vuelto. Aunque te guste alguien, no puede gustarte. Isabella permaneció en silencio. Luis estaba de pie junto a la puerta, con el corazón encogido. El silencio, en sí mismo, era la mejor respuesta. Pensó que 3 años de compañía diaria le harían ganarse el amor verdadero, pero resultó que su corazón aún albergaba solo al hombre que la había abandonado. 3 años atrás, Isabella seguía siendo la orgullosa hija del cielo. Graduada de una prestigiosa universidad, heredera del negocio familiar, experta en esquí y equitación, incluso su rostro era una obra de arte meticulosamente creada por Dios. Luis era solo un estudiante pobre apadrinado por la familia López. La conoció en la ceremonia de entrega de premios de la escuela. Ella estaba de pie en el podio, con la mirada fría y la postura erguida, como un cedro intocable. Él estaba sentado en la última fila, agarrando el sobre de su beca, sin atreverse a aplaudir demasiado. En ese momento, junto a ella estaba Diego, el apuesto colegial de orígenes familiares similares. Todos decían que eran la pareja perfecta, como un príncipe y una princesa de un cuento de hadas. Hasta el accidente de coche. Isabella sufrió una lesión en la columna vertebral y el médico declaró que tal vez nunca más podría ponerse de pie. Diego ni siquiera entró en la habitación del hospital, envió un mensaje de ruptura y desapareció sin dejar rastro. La otrora famosa familia López había tocado fondo de la noche a la mañana. Se volvió irritable, deprimida e incluso intentó suicidarse. Doña Laura, su padre, lloró amargamente, impotente. Fue Luis quien dio un paso al frente. Se acuclilló frente a su silla de ruedas y le susurró, Isabella, todo estará bien. Estoy contigo. Durante los 3 años siguientes, aprendió diversas técnicas de masaje y dormía solo 2 horas por noche, temiendo que ella sufriera una noche de inquietud. Cuando perdió el control y se golpeó la pierna con un taburete, él se interpuso en su camino sin dudarlo, recibiendo el golpe de frente. Permaneció con ella año tras año, convirtiéndose en la persona más importante de su vida. Todos decían que Isabella solo podía dormir cuando veía a Luis. Ahora que estaba curada,
todos asumían que se casaría con él. Luis también había fantaseado con eso. Pero ahora, ¿cómo era posible que no entendiera lo que quería decir? Ahora que estaba curada, Diego había regresado, y era hora de que él, su hermano, se hiciera a un lado. Respiró hondo y abrió la puerta. Las risas en la habitación privada cesaron de repente, y todos lo miraron. Miradas de culpa llenaron los ojos de las hermanas. ¿Luis? ¿Cuándo llegaste?, preguntó alguien con vacilación. Acabas de llegar, sonrió Luis, fingiendo no haber oído nada. Le entregó el regalo a Isabella. Felicidades por tu recuperación. Justo cuando Isabella estaba a punto de tomarlo, la puerta de la habitación privada se abrió de nuevo. Diego estaba en la puerta, con los ojos ligeramente enrojecidos. Isabella, he oído que has vuelto. Vine a felicitarte. El ambiente en la sala privada se congeló al instante. ¿Qué haces aquí? Las amigas de Isabella hicieron una mueca. Cuando Isabella estaba en apuros, huiste más rápido que nadie. ¿Cómo te atreves a volver ahora? Diego se sonrojó, con los ojos enrojecidos. Después de meterle el regalo a Isabella en la boca, se giró y estaba a punto de irse. Pero Isabella de repente lo agarró de la muñeca. Ya que estás aquí, quédate. Todos estaban atónitos, con la mirada fija en Luis. Él permaneció allí, con una sonrisa inquebrantable, las uñas clavándose profundamente en las palmas de las manos. Aunque estos 3 años de compañía no se podían comparar con las felicitaciones de Diego. El ambiente en la siguiente fiesta era extrañamente sofocante. Las amigas de Isabella ignoraron deliberadamente a Diego, bromeando constantemente con Luis e Isabella. Luis, ¿le diste masajes a Isabella todos los días mientras estaba en rehabilitación? Claro que no. Es un auténtico profesional. Isabella solo lo reconoce a él y se enfada si alguien más la toca. Luis bajó la cabeza, fingiendo no notar la mirada hostil de Diego. Aunque Isabella permaneció en silencio, él percibió toda su atención en Diego. Alguien sugirió un juego. Diego fue el primero en perder, y la penalización era pedirle la información de contacto a alguien. Instintivamente, miró a Isabella con ojos suplicantes. Isabella, sin embargo, bajó la vista hacia su teléfono, fingiendo no darse cuenta. Diego se mordió el labio y se levantó enfadado. Yo voy. Luis lo vio caminar hacia la siguiente cabina, donde rápidamente lo rodearon varias mujeres maquilladas. Una de ellas, borracha, lo agarró de la muñeca y le dijo, guapo, puedes agregarme a WeChat, pero primero déjanos inspeccionar la mercancía. Suéltame, gritó Diego de repente. Isabella levantó la cabeza de golpe y, al segundo siguiente, ya se había abalanzado sobre el hombre, abofeteándolo. ¿Buscas la muerte? La escena se sumió en el caos al instante. Isabella. Para. Las amigas se apresuraron a detener la pelea. Temiendo que algo le pasara a su cuerpo recién recuperado, Luis se apresuró a detenerla. Isabella, no. Antes de que pudiera terminar sus palabras, Isabella lo empujó hacia atrás, quítate del camino. Van. Tomado por sorpresa, Luis resbaló y cayó por las escaleras, golpeándose la nuca con fuerza contra el suelo. Su visión se oscureció y la sangre caliente le corría por la frente, tiñéndole la vista de rojo. Luchó por levantarse, solo para ver a Isabella apartando a Diego. Ni siquiera lo miró. Sintió como si le hubieran desgarrado el corazón, el dolor casi lo asfixiaba. De repente recordó el pasado. En aquel entonces, ella estaba lisiada y, desesperada, se golpeó las piernas con una silla. Él corrió a detenerla, pero su fuerza descontrolada le rompió 3 costillas. Sus ojos se enrojecieron mientras rugía, mis piernas ya están rotas. No importa si están destrozadas. ¿Vas a morir? ¿No notas la diferencia? Sudaba profusamente de dolor, pero aún la sujetaba con terquedad, susurrando, conozco la diferencia. Es precisamente porque tus piernas son tan importantes que te detengo. Porque un día, sin duda te ayudaré a levantarte de nuevo. En ese momento, la siempre orgullosa Isabella tembló levemente en sus brazos, con la voz entrecortada por los sollozos, Luis, no me dejes. Todos decían que la recuperación de Isabella era un milagro. Pero solo ellos sabían que los milagros no existían. Simplemente había luchado con uñas y dientes para sacarla del abismo, poco a poco. Y ahora. Había salido del abismo, pero ya no lo necesitaba. En ese momento, el teléfono de Luis sonó de repente.
Lo sacó temblando, las palabras señora Duan en la pantalla le escocieron los ojos. Sabía perfectamente lo que significaba esa llamada. Como era de esperar, en cuanto se conectó, la suave voz de doña Laura llegó del otro lado. Luis, Isabella ahora es la presidenta de una empresa que cotiza en bolsa. Su esposo no puede ser alguien sin estatus ni apoyo. Estoy muy agradecido por tu inquebrantable atención durante los últimos 3 años. Pero tienes que entender que, si no fuera por nuestro patrocinio de la familia López, ni siquiera podrías ir a la universidad. Toda esta amabilidad se puede dar por perdida, ¿de acuerdo? Hubo una pausa al otro lado, como esperando una pregunta histérica o una humilde súplica. Luis miró hacia donde Isabella se había ido. El pasillo vacío parecía burlarse de sus ilusiones de los últimos 3 años. De acuerdo, oyó su propia voz, extrañamente tranquila. Me iré y no volveré a aparecer ante ella. Capítulo 2. Luis colgó el teléfono y fue directo al hospital. Necesitaba 3 puntos en la herida de la frente, y el médico le dijo que no tocara el agua. Asintió aturdido, y al salir de la clínica, vio el Maybach de Isabella no lejos de la entrada del hospital. La ventanilla del coche estaba entreabierta, y Diego estaba apoyado en su hombro, con lágrimas corriendo por su rostro. Isabella, fui yo quien te hizo daño en aquel entonces. Su voz se quebró con sollozos. No espero que me perdones, pero tuve mis razones para dejarte. Mis padres no querían que estuviéramos juntos y me obligaron a irme del país. Incluso me confiscaron el teléfono. No es que no quisiera encontrarte. Isabella permaneció sentada en silencio, con un perfil delicado. Luis se quedó cerca, con los pasos congelados. Entonces, ¿por qué volviste ahora?, preguntó Isabella por fin, en voz baja. Diego bajó la cabeza, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Porque no puedo olvidarte. Sé que ahora tienes a Luis. No pido nada más, solo que no me alejes. Déjame observarte desde lejos. Luis permaneció en las sombras, mirando a Isabella en silencio un buen rato, hasta que finalmente extendió la mano para secar las lágrimas de Diego. No te culpo, dijo. En cuanto a Luis, solo lo considero un hermano, no lo que tú crees. Los ojos de Diego se iluminaron y esbozó una sonrisa. ¿En serio? Isabella asintió. Diego rompió a llorar de alegría y la abrazó de nuevo. Luis rió para sí mismo, se dio la vuelta y se dirigió directamente a la oficina de inmigración. En la oficina de inmigración, el empleado le entregó un formulario, la visa se emitirá en 2 semanas. Luis le dio las gracias y salió por la puerta. Ya estaba oscuro. Regresó a la villa de Isabella. Durante los últimos 3 años, había vivido allí para cuidarla. Una vez, ingenuamente, había considerado este lugar como su hogar. Las pantuflas que había elegido estaban colocadas en el recibidor, las plantas que había cultivado en la sala de estar y sus recetas nutritivas en la cocina. Ahora, tenía que borrar todo rastro de esto con sus propias manos. Mientras empacaba, encontró una foto en el fondo de un cajón. Fue tomada el día en que Isabella se recuperó con éxito de su rehabilitación. Ella sonrió a la cámara, un momento excepcional, y él se quedó de pie a su lado, con los ojos llenos de lágrimas. Los bordes de la foto estaban amarillentos, de tanto tocarla. Luis la contempló un buen rato y luego la tiró con cuidado a la basura. Algunos sueños se hacen esperar. A la mañana siguiente, Isabella llamó. Olvidé mi medicina para el estómago. ¿Puedes llevármela a la oficina? Su voz estaba ronca por la mañana, y su tono era tan natural, como si nada hubiera pasado la noche anterior. Luis guardó silencio 2 segundos. De acuerdo. Al llegar a la oficina, las puertas del ascensor se abrieron y vio a Diego salir con una exquisita lonchera. ¡Qué casualidad! Diego sonrió con cariño. Le llevaré el almuerzo a Isabella. ¿Te unes? Luis no dijo nada y lo siguió al interior de la oficina. Isabella estaba leyendo documentos cuando los vio entrar juntos. Arqueó una ceja ligeramente. ¿Por qué están aquí juntos? Nos encontramos en el camino, sonrió Diego, abriendo la lonchera. El rico aroma a comida picante llenó el aire. Compré tu estofado picante favorito. El rostro de Luis cambió de repente. Tiene el estómago delicado y no tolera el picante. Isabella lo miró y cogió sus palillos. De vez en cuando, no pasa nada. Tomó un trozo de carne untado en aceite rojo y se lo tragó sin cambiar de expresión.
Luis aferró con fuerza la medicina para el estómago en su bolso, con los nudillos blancos. Pronto, una fina capa de sudor se formó en la frente de Isabella, y los dedos que sostenían el bolígrafo temblaron ligeramente. ¿Isabella? ¿Te encuentras mal?, preguntó Diego preocupado. No pasa nada, Isabella forzó una sonrisa. Tengo trabajo que hacer. Deberían regresar. Luis la miró fijamente, dejó la medicina en la mesa en silencio y se dio la vuelta para irse. Bajando las escaleras, Luis no pudo evitar decir, tiene un problema estomacal grave. Deberías tener más cuidado al entregar la comida la próxima vez. Diego se rió de repente. Luis, ¿aún no entiendes tu papel? Solo eres un cuidador especial de Isabella, así que debes recordar estas cosas. Pero para mí es diferente. Ella me quiere, así que no tengo que prestarle atención. Se inclinó más cerca, con los labios ligeramente curvados. Aunque le diera veneno, lo tomaría. ¿Entiendes? Las yemas de los dedos de Luis temblaron y sintió que el corazón se le partía en dos. Sabía que Diego tenía razón. Le llevó 3 años conseguir que Isabella lo mirara una sola vez. Y Diego no tuvo que hacer nada, ella, voluntariamente, se tragó el veneno por él. Capítulo 3. Esa noche, Isabella regresó, con el rostro terriblemente pálido. Luis estaba sirviendo agua en la cocina. Se giró al oír el ruido y el vaso que tenía en la mano casi se le resbala. ¿No tomaste tu medicina? Su voz era tensa. Es demasiado grave. Fui al hospital y me hicieron un lavado de estómago. Isabella se desplomó débilmente en el sofá, con el pelo empapado en sudor. La mano de Luis tembló y el agua hirviendo le salpicó el dorso, tiñéndolo de rojo al instante. ¿Amaba tanto a Diego? ¿Tanto que comería lo que le traía aunque eso implicara un lavado de estómago? Le trajo un vaso de agua tibia y se arrodilló para frotarle el estómago. Después de beber el agua, Isabella sintió su suave consuelo, sus cejas finalmente se relajaron un poco y se quedó dormida apoyada en su hombro. Como tantas otras veces. Pero esta vez, Luis no la miró con añoranza. La recostó con cuidado en el sofá, la arropó con una manta y subió las escaleras sin mirar atrás. Cuando despertó al día siguiente, Isabella ya estaba vestida con su traje, de pie en la sala. ¿Por qué faltan tantas cosas en la casa? Frunció el ceño y miró a su alrededor. Luis abrió la boca, a punto de explicar, pero ella cambió de tema. Diego tiene una exposición de arte hoy y nos invitó a ir. Yo. Acaba de volver a casa y no tiene muchos amigos, interrumpió Isabella. Piénsalo como una forma de aumentar su popularidad. Luis apretó los dedos y finalmente asintió. En la exposición, Diego se acercó a Isabella al verla y la tomó del brazo con cariño. Isabella. La que más quiero que veas es esta. Señaló un cuadro de una montaña nevada con voz suave. Fue pintado en Suiza. En aquel entonces, pensaba en ti todos los días. Isabella escuchaba en silencio, con la mirada fija en los cuadros, una expresión profunda e inescrutable. Al final, los compró todos. De repente, estallaron murmullos a su alrededor. He oído que el señor López sentía un cariño especial por don Diego en aquel entonces. Es cierto. La abandonó una vez, pero aún le tiene tanta devoción. Debe ser amor verdadero. Diego miró a Luis con aire de suficiencia. Mientras Isabella pagaba en la caja, se acercó a él. ¿Oíste eso? Incluso después de tanto tiempo fuera, soy el único que vive en su corazón. Bajó la voz, sus labios casi rozando la oreja de Luis. Si aún te niegas a rendirte, no me importaría echarte un vistazo mejor. En cuanto terminó de hablar, sonó la alarma de incendios. Fuego. Corre. La multitud estalló en caos y Luis cayó al suelo. Se torció el tobillo violentamente y el dolor lo cegó. Luchó por ponerse de pie, pero vio a Isabella entrando corriendo contra la multitud. Diego. Diego. ¿Dónde estás? Su voz estaba llena de pánico, un pánico que Luis nunca había oído. Al instante siguiente, encontró a Diego, presa del pánico, lo agarró con fuerza y salió corriendo sin mirar atrás. Luis se desplomó en el suelo, viendo cómo sus espaldas desaparecían entre el denso humo. Luchó por ponerse de pie, cuando de repente se oyó un fuerte van. Una viga en llamas se desplomó. Cuando despertó, lo recibió un blanco cegador. Achuan. Por fin has despertado,
dijo su hermano Pedro corriendo junto a la cama, con los ojos inyectados en sangre llenos de alivio. Me mataste del susto. ¿Sabes que casi mueres? Luis forcejeaba para mover el cuello, le dolían los huesos como si se los estuvieran desgarrando y reensamblando. ¿Dónde está Isabella?, preguntó con voz ronca. El rostro de Pedro se ensombreció al instante. ¿Ella? Está con Diego. Tú solo tienes una costilla rota, pero don Diego tiene un raspón. Tiene que cuidarlo bien. Luis cerró los ojos, el dolor en el pecho le dificultaba la respiración. Esta Isabella es demasiado. Cuando estaba parapléjica, ¿quién la cuidaba incansablemente? ¿Solo dormía 2 horas al día por miedo a que hiciera alguna estupidez? Ahora estás tan malherido, ¿y ella? Pedro frunció el ceño, con la voz cargada de una ira manifiesta. Achuan, ya se ha recuperado, pero nunca menciona que está contigo. ¿Cuánto tiempo vas a seguir torturándote así? La sala quedó en completo silencio, solo se oía el pitido del monitor. Tras un largo momento, Luis susurró, solicito una visa. En cuanto llegue la visa. Miró al techo con la voz casi inaudible. Me voy. En cuanto las palabras salieron de su boca, la puerta de la sala se abrió de golpe. ¿Te vas? Isabella estaba en la puerta, con el rostro sombrío. ¿Quién se va? Capítulo 4. Nada. Pedro está ocupado con el trabajo, así que tiene que irse primero. Luis bajó la mirada, evitando la mirada inquisitiva de Isabella. Pedro lo miró, dudando en hablar, pero finalmente decidió no revelar sus verdaderas intenciones. Simplemente la fulminó con la mirada. Chuan, llámame si necesitas algo. Después de que se cerrara la puerta de la sala, Isabella se acercó a la cama con tono de disculpa. Había tanta gente allí que no te vi. Tranquilo, interrumpió Luis con calma, cogiendo el vaso de agua de la mesita de noche. Se levantó ligeramente, y el cuello de su bata se abrió, dejando al descubierto una horrible quemadura justo debajo de la clavícula. Las pupilas de Isabella se contrajeron bruscamente. ¿Cómo estás tan malherido? ¿No dijiste que era solo una pequeña asfixia? Luis bajó la mirada y se ajustó el cuello de la bata como si nada hubiera pasado. Nada grave. Isabella frunció el ceño. No sabía que estabas tan herido. Pensé que solo te habías desmayado por el humo. Frunció el ceño. ¿Cómo iba a saberlo? Solo tenía ojos para Diego. ¿Cómo iba a notar lo mal que estaba? Luis no dijo nada, simplemente bajó la cabeza para tomar un sorbo de agua. Te cuidaré los próximos días, dijo Isabella de repente. No hace falta, negó Luis con la cabeza. Estás ocupada con el trabajo, no te preocupes por mí. Isabella estaba a punto de decir algo cuando de repente sonó su teléfono. Isabella, la voz de Diego al otro lado estaba llena de agravio. Me duele la mano. El médico dijo que podría estar infectada. La expresión de Isabella se tornó vacilante al instante. Luis la miró con los labios ligeramente curvados. Vete tú. Isabella sostuvo el teléfono con el ceño fruncido. No se me da muy bien cuidar de la gente. Encontraré a alguien que te cuide. Luis asintió. De acuerdo. Después de que Isabella se marchara apresuradamente, la sala finalmente volvió al silencio. Luis miró al techo y de repente sonrió. Dijo que lo cuidaría, pero después de que Diego llamara, se fue sin dudarlo. Al igual que en el incendio, corrió hacia Diego sin dudarlo, sin siquiera mirar atrás. Él cerró los ojos lentamente, el dolor en el pecho casi lo sofocaba. Algunas promesas no deben tomarse en serio desde el principio. El día que le dieron de alta del hospital, Isabella fue a recogerlo personalmente. Hay una subasta esta noche, ven conmigo, le entregó un abrigo de cachemira recién comprado. Luis declinó instintivamente, no, gracias. ¿Sigues enojado? Isabella pensó que seguía de mal humor y frunció el ceño ligeramente. La verdad es que no te vi en ese momento. Cuando me di cuenta de que no había salido, envié a alguien a buscarte de inmediato. Luis abrió la boca, pero finalmente aceptó el abrigo en silencio. Solo después de subir al coche, Luis se dio cuenta de que Diego también estaba allí. Diego también quería ir, así que lo traje, explicó Isabella con indiferencia. Luis no dijo nada, sentado tranquilamente en el asiento trasero. Durante todo el camino, Diego conversó animadamente con Isabella, hablando de todo, desde sus recuerdos de infancia hasta sus experiencias estudiando en el extranjero.
Aunque Isabella hablaba poco, cada frase fluía con naturalidad. Luis observaba por la ventana el fugaz paisaje, silencioso como un extraño. En la subasta, Isabella compraba todo lo que Diego veía y se lo regalaba. Su generosidad llamó rápidamente la atención de quienes la rodeaban. ¿No es ese el señor López? Es tan generoso con su amante. Escuché que su novio lo cuida desde hace 3 años. ¿Lo quiere de verdad? No, ese no parece ser el señor Gwen que mencionan en las noticias, sino el que dejó al señor López. Entre los susurros, alguien confundió a Diego con Luis. Isabella se quedó atónita un momento, luego, como si recordara algo, se volvió hacia Luis. ¿Qué quieres? En ese momento, un broche de zafiro apareció sobre la mesa, brillando como el mar profundo bajo la luz. La mirada de Luis se detuvo un segundo más. Isabella levantó la mano de inmediato. 10 millones. Este collar tiene una historia, dijo Diego de repente. Fue una muestra de amor que una princesa de otro país le dio a su amado. Simboliza la fidelidad y el amor eterno. Le dirigió a Luis una mirada significativa. Es un regalo perfecto para el señor Gwen. Los dedos de Isabella se detuvieron. Tras la compra y entrega del collar, se lo entregó directamente a Diego. Este te queda mejor. No es malo, fingió Diego dudar. ¿No es este el que le gustaba al señor Gwen? Le elegiré otra cosa. Isabella miró a Luis. ¿Qué quieres? Luis bajó la mirada, con una pizca de autocrítica en los labios. Un regalo que simbolizaba lealtad no podía dárselo a él, pero sí a Diego. La diferencia entre amar y no amar es tan obvia. No hace falta, susurró. Capítulo 5. Tras la subasta, los invitados se dispersaron en grupos de 3 o 4. Mientras Isabella estaba rodeada de gente charlando, Diego aprovechó la oportunidad para acercarse a Luis. Luis, ahora por fin lo ves claro, ¿verdad? Diego bajó la voz, con una pizca de orgullo en los labios. Isabella me ama. Si sigues molestándola, solo se enojará más. Luis lo miró en silencio, con ojos serenos. Conseguirás lo que quieres. ¿Qué quieres decir? Diego frunció el ceño. Luis no respondió y se dio la vuelta para irse. ¡Ah! Un grito repentino se escuchó detrás de él. Luis se giró y vio a Diego rodando por las escaleras. Luis. El rugido de Isabella resonó por toda la sala de reuniones. Se abalanzó sobre Luis y lo apartó con tanta fuerza que tropezó y se golpeó contra la pared. ¿Qué te hizo Diego? ¿Por qué lo trataste así?, exigió, con una mirada fría y aterradora. Aunque no te haya protegido las últimas veces, ven a por mí si tienes algo que hacer. ¿Por qué lastimarlo? Luis apoyó la espalda contra la fría pared. Su voz era suave pero firme. No lo hice. Isabella. Diego agarró débilmente la mano de Isabella. Fue un descuido mío. No tiene nada que ver con el señor Gwen. No tienes que hablar por él. Isabella miró fríamente a Luis y se agachó para ayudarlo a levantarse. Te dejo en paz. Regresa. Luis se quedó allí, observando a Isabella irse apresuradamente con Diego. Su bufanda de cachemira aún rodeaba a Diego, y ella la manejaba con tanto cuidado, como si sostuviera un tesoro. Siempre era así. Siempre que Diego lloraba, se equivocaba. Tocó el billete de avión en su bolsillo. El vuelo a Londres en una semana le arrebataría todo su amor y su dolor. Ya no tenía que sentirse como una carga. Porque pronto, esa carga, él, desaparecería de su mundo para siempre. El lugar de la subasta estaba lejos de la villa, en una zona remota. Luis no pudo conseguir un taxi, así que tuvo que caminar de regreso. Estaba a medio camino cuando empezó a llover. La lluvia helada le empapó el pelo y la ropa, y sus zapatos se llenaron de agua. Cada paso parecía como si pisara puntas de cuchillo. Cuando por fin llegó a casa, tenía los pies ampollados y todo el cuerpo le ardía. Se obligó a buscar medicinas, curó sus heridas brevemente y luego se durmió profundamente. Al día siguiente, lo despertaron ruidos abajo. En cuanto bajó, encontró la sala llena con el equipaje de Diego. La voz de Isabella resonó desde la sala. Los padres de Diego están fuera del país y no le conviene vivir solo. Se quedará aquí los próximos días. Ten cuidado y no vuelvas a intentar esas tretas. Luis, agarrado a la barandilla, bajó las escaleras con el rostro pálido. No lo haré. No intentará más tretas.
nunca volveré a amarla. Capítulo 6. Durante la estancia de Diego, Luis vio a una Isabella completamente desconocida. Recordaba que Diego no comía cilantro y que, si fruncía el ceño, le sustituía los platos que no le gustaban. En las noches de lluvia, lo buscaba de inmediato. El estudio, al que antes Luis tenía prohibido entrar, ahora estaba abierto para él. Luis finalmente comprendió que así era como Isabella amaba a alguien. Recordó cómo se regocijaba en secreto por su comportamiento autolesivo durante sus episodios maníacos, creyendo que era una prueba de que empezaba a gustarle. ¡Qué ridículo! Un día, al pasar Luis por el estudio, vio fugazmente a Diego jugando con algo. Se detuvo y miró por la puerta entreabierta. Diego sostenía el colgante de jade con grasa de cordero que le había dejado la abuela de Isabella. El colgante de jade temblaba precariamente en la punta de sus dedos, casi cayéndolo varias veces. Luis se horrorizó al ver lo que vio y corrió a arrebatarle el colgante de jade. ¿Qué haces? Esta es la reliquia de la abuela de Isabella. ¿Cómo pudiste? ¿Y a ti qué te importa? Diego se la arrebató con impaciencia. Al ver su nerviosismo, de repente curvó los labios con malicia. ¿Por qué te importa tanto? Entonces. Soltó la mano deliberadamente. Va. El colgante de jade cayó pesadamente al suelo, partiéndose en dos. El corazón de Luis casi se detiene. Era la posesión más preciada de Isabella, una reliquia familiar que su abuela le había regalado antes de morir. ¿Qué pasa? La voz de Isabella llegó desde la puerta. Luis levantó la vista y la vio mirando con tristeza los pedazos rotos. El señor bueno rompió, dijo Diego primero, con la voz teñida de agravio. Solo lo recogí para mirarlo, y él corrió a agarrarlo. La mirada de Isabella se volvió fría al instante. Luis, ¿cómo te atreves? Hay vigilancia en el estudio, interrumpió Luis en voz baja, con la voz temblorosa. ¿Puedes ver lo que realmente pasó? El aire se congeló. La expresión de Diego cambió, e inmediatamente, a regañadientes, cambió de tono. Lo siento, Isabella. Yo, lo rompí accidentalmente. ¿Es importante para ti? Te compensaré con uno idéntico. Sorprendentemente, la ira de Isabella se disipó al instante. Se acercó rápidamente a Diego y le tomó la mano. ¿Estás herido? Luis se quedó allí, observando a Isabella examinar cuidadosamente el dedo de Diego, con el corazón encogido como si le hubieran arrancado un trozo. Nadie sabía mejor que él cuánto significaba ese colgante de jade para Isabella. 3 años atrás, cuando doña Laura perdió accidentalmente el colgante de jade, Isabella acababa de recuperarse de una cirugía de pierna. Arrastró su cuerpo enfermo por la noche nevada buscándolo durante 3 horas. Al regresar, tuvo una acalorada discusión con su madre y se encerró en su habitación, destrozando cosas. Fue Luis quien desafió la fuerte nevada, buscando centímetro a centímetro en el patio, con los dedos entumecidos por el frío, y finalmente encontró el colgante de jade al amanecer. Y ahora, el colgante de jade había sido destrozado deliberadamente por Diego, y a ella le preocupaba si estaba herido. Luis rió entre dientes con autodesprecio. Había amado a Diego de verdad, hasta tal punto. Y, sin embargo, era tan ingenuo, creyendo que Isabella se casaría con él después de recuperarse. Durante incontables días y noches, permaneció a su lado, observando su dolorosa recuperación, prometiéndole en secreto estar con ella para siempre. Incluso cuando estaba en su punto más bajo, escribió en su diario deseos tan ridículos como, proponle matrimonio cuando se recupere. Ahora parecía que no era más que una broma. Afortunadamente, finalmente recuperó la cordura. Nunca más volvería a entregar su sinceridad, aunque no la apreciaran, a nadie más. Capítulo 7. Después de ese día, Luis permaneció casi todo el tiempo en su habitación. Hasta la hora de la cena, Diego se agarró el estómago y gritó de dolor, con el rostro pálido mientras se desplomaba en los brazos de Isabella. ¿Qué ocurre? Isabella entró en pánico y llamó de inmediato al médico privado. Tras un examen, el rostro del médico se puso serio. Es un envenenamiento. Toda la villa se sumió en el caos. Los sirvientes temblaban, y el mayordomo comenzó a cuestionar los preparativos de la cena. Comenzó tímidamente una joven criada. Vi al señor Buen añadir algo a la sopa. Los ojos de Isabella se congelaron al instante. Se acercó a Luis y le agarró la muñeca con tanta fuerza que casi le destroza los huesos. ¿Solo por ese colgante de jade vas a matar a Diego?
Luis, ¿qué te pasa ahora? Luis la miró y dijo en voz baja, no lo hice. ¿Todavía te atreves a discutir? La mirada de Isabella era severa. Se giró hacia el sirviente y dijo, tráeme el resto de la sopa. Las pupilas de Luis se encogieron. ¿Qué vas a hacer? Para darte una lección. Isabella le pellizcó la barbilla con voz gélida. Para que sepas qué hacer y qué no hacer. El sirviente trajo el resto de la sopa y, a la señal de Isabella, se la metió a la fuerza en la boca a Luis. Luis forcejeó desesperadamente, pero dos guardaespaldas lo sujetaron. La sopa caliente que le obligaron a tragar le hizo toser. La droga hizo efecto enseguida. Luis cayó de rodillas en agonía, con el sudor frío empapándole la espalda al instante. Se hizo un ovillo, clavándose las uñas en las palmas, pero repetía con terquedad, no te envenené. Isabella ni siquiera lo miró. Permaneció junto a la cama de Diego todo el tiempo, dándole agua con cuidado y secándole el sudor de la frente con una toalla húmeda. Su mirada era tan tierna que parecía derramar lágrimas. Isabella, Diego le agarró la mano débilmente. Señor Wen. No hables por él, lo persuadió Isabella con suavidad. Que descanses. La conciencia de Luis comenzó a nublarse. El intenso dolor le nublaba la vista. Lo último que recordaba era que lo habían llevado bruscamente a una ambulancia. Estuvo en el hospital toda la noche, nadie fue a verlo. Cuando regresó a la villa al día siguiente, la casa estaba completamente vacía. Su teléfono vibró. Era una foto que Diego le había enviado. Bajo el mar azul y el cielo azul, el brazo de Isabella alrededor de la cintura de Diego, ambos sonriendo radiantemente a la cámara. El pie de foto decía, alguien me llevó a la playa a relajarme, diciendo que necesitaba desconectar después de recuperarme de una enfermedad. Luis cerró la pantalla en silencio y empezó a empacar. Al cerrar la maleta, se dio cuenta de repente de lo pocas que eran sus pertenencias en este lugar donde había vivido durante 3 años. Una sola maleta de 60 centímetros contenía todos los rastros de él. Resultó que nunca había pertenecido realmente a este lugar. Al igual que nunca había entrado de verdad en su corazón. ¿Te das cuenta de tu error? La voz de Isabella llegó de repente detrás de él. Luis se giró y la vio de pie en la puerta, vestida con un vestido negro, con el ceño fruncido y los ojos escrutándolo. Me doy cuenta de mi error, dijo en voz baja. No me deberías haber gustado. Mi error fue haberme quedado contigo todos estos años, tercamente. La expresión de Isabella se suavizó un poco. Menos mal que admitas tu error. Cámbiate de ropa y ve a la fiesta. ¿Fiesta?, preguntó Luis, un poco desconcertado. ¿No recordaste que era mi cumpleaños?, preguntó Isabella frunciendo aún más el ceño, con un dejo de incredulidad en su tono, como si fuera increíble que lo hubiera olvidado. Luis entonces recordó vagamente, sí, hoy era su cumpleaños. En esta época del año, años anteriores, habría preparado un pastel, seleccionado cuidadosamente los regalos e incluso lo habría arreglado todo personalmente. Habría recordado sus sabores favoritos, las decoraciones que no le gustaban y sus deseos de cumpleaños cada año. Pero ahora, lo había olvidado. Ve tú primero, susurró, con una voz casi inaudible. Me cambiaré y prepararé el regalo, luego voy enseguida. Isabella. La voz de Diego llegó desde abajo, imponiéndose. Todos te esperan. Isabella asintió, dirigiendo a Luis una última mirada. Ven rápido. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue, el sonido de sus pasos se desvaneció en la distancia. Luis se quedó allí, viéndola desaparecer por el pasillo, con una pizca de autocrítica curvando sus labios. Isabella, esta vez. Mi regalo de cumpleaños para ti es desaparecer de tu mundo para siempre. Haré posible que tú y Diego estén juntos, y que yo sea libre. Recogió su maleta, ya hecha, echó un último vistazo al lugar donde había vivido durante 3 años y se fue sin mirar atrás. El aeropuerto estaba abarrotado de gente. Luis se quedó en la puerta de embarque, sacó su teléfono y le envió a Isabella un último mensaje. Isabella, me voy. Les deseo a ti y a Diego amor eterno y una vida juntos. Luego apagó el teléfono y se dirigió a la puerta. 3 años de enamoramiento, un repentino despertar. De ahora en adelante, no nos volveremos a ver, aunque las montañas sean altas y los ríos profundos. Capítulo 8. Incluso en otro lugar, en el hotel más lujoso de Ciudad B.
Como una de las familias más prestigiosas de Ciudad B, la fiesta de cumpleaños de Isabella, heredera del grupo López, familia López, naturalmente atrajo mucha atención. Los invitados eran figuras conocidas de la comunidad, pero la persona en el centro de la conversación parecía un poco distraída. Las amigas de Isabella también notaron algo inusual. Oye, qué extraño. ¿Por qué no ha venido Luis todavía? ¿Se le olvidó? ¿Cómo es posible? En todos estos años, ¿cuándo has visto a Luis olvidarse de Isabella? Cierto, pero la fiesta ya va por la mitad y es la primera vez que Luis llega tan tarde. Las demás se miraron, fijas en Isabella. Al verla distraída, Dolores no pudo evitar preguntar tímidamente, Isabella, ¿por qué no llamas a Luis y le preguntas? No, solo está preparando un regalo. Isabella negó con la cabeza instintivamente. Aunque todavía se sentían un poco extrañas, no dijeron nada. Quizás solo le estaban dando demasiadas vueltas. En ese momento, la fiesta de cumpleaños entró en la fase de los regalos. Dolores y sus hermanas presentaron sus regalos, y pronto fue el turno de Diego. Aunque Dolores y las demás estaban resentidas con Diego por haber abandonado a Isabella, al fin y al cabo hoy era su cumpleaños, así que al final guardaron silencio. Hasta que, con el rostro sonrojado, presentó el regalo que él mismo había preparado. Isabella, soy yo. Pero antes de que pudiera terminar sus palabras, la expresión de Isabella cambió repentinamente tras mirar su teléfono. A la vista de todos, le dio un manotazo a la persona que tenía delante y salió corriendo. Ah. Sorprendido, Diego cayó al suelo. El intenso dolor le hizo palidecer de repente. Instintivamente quiso llamar a Isabella, pero Isabella, que siempre lo priorizaba, ni siquiera lo miró esta vez y salió corriendo del salón de banquetes. Por un momento, todos se miraron, sin comprender qué había sucedido. Dolores y los demás quedaron sorprendidos por este repentino giro de los acontecimientos. Alguien recordó de repente a Luis, que aún no había aparecido, y sus expresiones cambiaron. ¿Le habrá pasado algo a Luis? En cuanto terminaron de hablar, todos entraron en pánico y corrieron tras él, dejando a Diego solo, desplomado en el suelo. Al oír sus últimas palabras, apretó los puños con rabia. Luis, Luis otra vez. Pero a nadie le importaba lo que pensara. Cuando Isabella regresó corriendo a la villa, ya estaba vacía. Sin querer rendirse, subió directamente las escaleras y buscó por todas partes, pero fue en vano. No solo había desaparecido Luis, sino también todo lo relacionado con él. Se quedó aturdida en la habitación vacía, mirando el mensaje recién enviado en su teléfono y el número bajo la nota. Después de un momento, como si recordara algo, pulsó el número y lo marcó. Ni siquiera notó cómo le temblaban las manos al marcar. El tono de ocupado seguía resonando en sus oídos, agitando su corazón. Pero Luis no contestó. Cuando la llamada terminó automáticamente, sonó el timbre. No sabía cómo había bajado y abierto la puerta. Al ver a Dolores y a los demás afuera, con aspecto ansioso, sintió una sensación de irrealidad. Hermana Isabella, ¿por qué regresó tan de repente? ¿Le pasó algo a Luis? Se obligó a ignorar la extraña y palpitante sensación en su corazón. Abrió la boca y guardó silencio un largo momento antes de responder con voz ronca. Luis dijo, que se fue. Capítulo 9. ¿Se fue? ¿A dónde fue? Dolores se sobresaltó, su expresión de ansiedad se congeló al instante. La sorpresa en los rostros de los demás también era palpable. Nadie había considerado la posibilidad de que Luis se fuera. A lo largo de los años, habían visto a Isabella experimentar altibajos a causa de ese accidente y habían visto a la gente a su alrededor ir y venir. Ni siquiera ellos, al ver el temperamento impredecible de Isabella en aquel entonces, tuvieron el valor de permanecer a su lado. De principio a fin, solo hubo un Luis. Él había estado a su lado en sus momentos más desesperados, ofreciéndole la mayor paciencia y tolerancia. Por mucho que lo regañara y reprendiera, nunca había considerado irse. ¿Por qué de repente? En ese momento, su teléfono volvió a sonar. Casi instintivamente, Isabella contestó. ¿Luis? ¿Dónde estás? Pero antes de que pudiera terminar sus palabras, la voz de Diego sonó al otro lado. Isabella, me torcí el tobillo. ¿Puedes llevarme al hospital? En el pasado, Isabella habría corrido a ir de inmediato, pero quizás porque la repentina partida de Luis la había dejado nerviosa, instintivamente declinó.
Estoy ocupada ahora mismo. Deberías buscar a alguien más. En cuanto dijo esto, incluso Dolores y los demás la miraron sorprendidos. Pero al verla distanciarse de Diego, naturalmente se alegraron. Diego no esperaba que se negara tan rotundamente. Apretó los dientes, con el rostro rígido y sombrío, pero aún así mantuvo una fachada de comprensión, con la voz cargada de decepción. Bueno, ¿pasó algo con el señor Wen? Por eso estabas tan ansiosa hace un momento. Isabella recordó entonces que parecía haber dejado pasar algo con las prisas. Tras un momento de vacilación, finalmente dijo, espere, enseguida voy. Después de colgar el teléfono, se dio la vuelta y regresó al salón de banquetes, dejando a los demás mirándose desconcertados. Hospital. Es solo un golpe leve. Aplíquele un medicamento. Estará bien después de unos días de descanso. Después de revisar el informe médico de Diego, el médico le devolvió los resultados a Isabella. Al saber que estaba bien, se sintió aliviada. Justo cuando estaba a punto de llevarse a Diego a casa, una figura familiar apareció de repente ante sus ojos. Luis. Su expresión cambió y, sin siquiera notar la presencia de Diego, salió corriendo y agarró al hombre. Quizás por el mensaje que había recibido hacía poco, Isabella lo agarró con todas sus fuerzas, como si temiera que se escapara de nuevo. Pero al girarse y ver el rostro desconocido, se dio cuenta de que lo había confundido. El repentino tirón del desconocido le provocó una oleada de dolor en la muñeca. El hombre suspiró suavemente, con una expresión inquietante. ¿Quién eres? Lo siento, me equivoqué de hombre. Lo soltó, una disculpa desconsolada, y vio al hombre alejarse, incapaz de recuperarse. No era él. ¿De verdad se había ido? Isabella, ¿qué pasa? Diego finalmente reprimió su frustración y forzó una sonrisa. Cojeó hasta llegar a Isabella. Al verla con la mirada perdida en la dirección por la que se había ido el hombre, no pudo evitar hablar primero. Ella negó con la cabeza y lo ayudó a llegar a la sala. Después de dejarlo, se dio la vuelta y salió de la habitación, llamando a su asistente. Ve a ver dónde está Luis. Esa noche, Isabella regresó a la casa de la familia López a petición de doña Laura. Justo cuando pensaba en cómo explicar la partida de Luis, doña Laura, sin sorprenderse de que volviera sola, sonrió y la atrajo hacia sí. Llegaste justo a tiempo. La tía Gu acaba de terminar de cocinar. Hoy es tu cumpleaños y la tía Gu preparó tu plato favorito. Ven a probarlo. Isabella fue conducida a la mesa del comedor. Levantó la vista y vio a un hombre desconocido sentado frente a ella. Una extraña sensación la invadió. Miró a doña Laura y preguntó con calma, ¿quién es? Este es Javier, el hijo de tu tío Sang, dijo doña Laura. Luego, con una sonrisa, miró a Javier y le ofreció un trozo de comida con sus palillos. Esta es mi hija, Isabella. Puedes llamarla simplemente Isabella. Capítulo 10. Gracias, tía. Javier le sonrió a doña Laura asintió, se giró hacia Isabella y le extendió la mano. Isabella, llámame a So. Javier comprendió, como era de esperar, el propósito de esta comida. Las familias Duan y Sang eran una buena pareja, y casualmente, recientemente habían estado hablando de una posible alianza. Además de fortalecer la relación entre ambas familias, esta comida también insinuaba una alianza matrimonial. Javier sabía que había dos hombres cerca de Isabella, pero le daba igual. Después de todo, uno de esos hombres la había abandonado cuando estaba en la ruina. Quizás se resistiera temporalmente a dejarlo ir por el resentimiento que sentía por haber sido abandonada, pero ¿quién podría estar realmente libre de resentimiento hacia alguien que lo abandonó? El otro era solo un chico de campo sin antecedentes. Si no fuera por el apoyo financiero de la familia López, él e Isabella nunca se habrían conocido. Aunque más tarde se ganara el favor de cuidar de Isabella tras el accidente de coche, seguía sin ser una amenaza. Después de todo, en el fondo de Isabella, ni siquiera podía compararse con Diego. Isabella comprendió enseguida las intenciones de doña Laura. Hizo una mueca al ver la mano que él le tendía, pero dudó en responder. El ambiente se tensó. Doña Laura sonrió y suavizó la situación, jalando a Javier hacia un asiento. Isabella siempre ha tenido esta personalidad. No te lo tomes como algo personal. Todo irá bien cuando la conozcas mejor. La expresión de Javier se congeló, pero al final no dijo nada.
Incluso un hijo del destino tendría su propio temperamento, sobre todo después de haber vivido una tragedia así. Doña Laura había planeado inicialmente que se conocieran primero y luego conectaran poco a poco, pero no esperaba que Isabella se mostrara tan poco cooperativa. Ignoró la conversación inicial de Javier, y los intentos de doña Laura de conectar con ella se vieron respondidos con evasivas deliberadas, manteniendo su actitud superficial. De principio a fin, Isabella fingió que Javier no estaba. Aunque al principio pudo tolerarlo, viéndola así, ni siquiera la persona más dócil pudo soportarlo más y, de repente, se levantó y salió. Tía, no creo que la señorita Duan quiera continuar la conversación. Dejémoslo así. La comida terminó de forma amarga. Doña Laura, a regañadientes, acompañó a Javier fuera de la mansión de la familia López y miró a Isabella con enojo. ¿Qué haces? Te pedí que volvieras a cenar y terminaste hecha un desastre. Isabella ni siquiera levantó la vista hasta que Javier se fue, simplemente comiendo. Solo al oír las palabras de doña Laura respondió con indiferencia, no mencionaste nada de esto cuando me pediste que volviera. Nuestras dos empresas han estado colaborando últimamente, y estaba pensando que podíamos ser solo amigas. No, dijo doña Laura. El rostro de Laura estaba lleno de rabia, pero al ver su expresión indiferente, solo pudo suspirar de nuevo. Olvídalo, ya que no te gusta le echaré otro vistazo. Inesperadamente, en cuanto terminó de hablar, Isabella dejó los palillos y el tazón. No malgastes energía. No me iré. Isabella, no es que te esté presionando, pero tarde o temprano tienes que casarte. Al oír esto, doña Laura también suspiró. Sé que aún no puedo soltar a Diego, pero Isabella, no olvides que, cuando te metiste en problemas, él fue el primero en repudiarte. Al oír a doña Laura mencionar a Diego, quiso explicárselo, pero por alguna razón, sus palabras cambiaron a otra cosa. ¿Y qué hay de Luis? ¿No siempre quisiste que fuera tu yerno? Al oír de nuevo el nombre de Luis, doña Laura se quedó atónita por un momento, y luego soltó su respuesta, ¿Luis? ¿No se fue al extranjero? Capítulo 11. ¿Irse al extranjero? La expresión de Isabella cambió. Se levantó bruscamente y miró a doña Laura. ¿Qué quieres decir con eso? Quizás no esperaba una respuesta tan apasionada, la mirada de doña Laura se desvió y sus palabras comenzaron a tartamudear. ¿Qué quieres decir? Debes haber oído mal. Se giró apresuradamente para irse, pero Isabella fue más rápida que ella. En un abrir y cerrar de ojos, le bloqueó el paso a doña Laura. Le bloqueó el paso por completo. Aunque no dijo nada, fue contundente y se negó a ceder. Doña Laura incluso sintió que si no se explicaba, se quedaría allí parada y continuaría el enfrentamiento. De repente, una pizca de disgusto la invadió. Era solo un niño pobre. ¿Por qué tenía que ser tan exigente con su propia madre? Sí, se fue al extranjero. ¿Qué pasa? Isabella notó la expresión de doña Laura y recordó su inusual comportamiento de ese día. No pudo evitar preguntarse qué estaba pasando. ¿A dónde lo llevaste? Su rostro era sombrío y su voz, apretando los dientes. Al oír esto, el rostro de doña Laura se ensombreció. Caminó hacia la mesa cercana y se sentó, con el rostro relajado. La miró y, al notar su expresión sombría, volvió a sonreír. Isabella, no seas tan dura. ¿Cómo que lo llevé a algún sitio? Es una persona viva. ¿Qué le voy a hacer? Es solo un niño pobre sin antecedentes. Si nuestra familia López no hubiera financiado su educación en aquel entonces, no sabría dónde estaría ahora. Ahora no solo terminó la escuela, sino que también tiene la oportunidad de estudiar en el extranjero. Debería estar contento. Por suerte, fue sensato y aceptó tan fácilmente. Isabella nunca imaginó que la verdad sería esta. Supuso que doña Laura podría haberlo obligado a irse, pero no esperaba que Luis se fuera por voluntad propia. Imposible. Su rostro palideció al instante y su voz tembló levemente. Después de todo, era su hija biológica. Al ver su expresión devastada, la voz de doña Laura se suavizó y comenzó a consolarla. Isabella, el hecho de que te hayan dejado fácilmente significa que no están destinados a estar contigo. Eres la única heredera del grupo López, y hay muchos hombres que quieren casarse contigo. ¿Por qué seguir dándole vueltas a estos dos? Después de que familia López se fuera, Isabella se dirigió directamente al club más grande de Ciudad P. En el reservado,
Isabella bebió una copa tras otra, con un montón de botellas vacías frente a ella. Su mente ya empezaba a nublarse por el exceso de bebida. Dolores miró a Isabella, dudando en hablar. Tras una larga vacilación, finalmente habló: hermana Duan, beba menos. El médico le dijo que no fuera alcohólica. Los demás se unieron, pero de principio a fin, nadie se atrevió a mencionar el nombre de Luis. Ofrecieron repetidas palabras de persuasión, pero Isabella, con su copa en la mano, no mostró ninguna reacción. Simplemente bebió una copa tras otra, ajena a sus palabras. Dolores no tuvo más remedio que coger el teléfono y marcar un número. Diego se sorprendió un poco al recibir la llamada. Después de todo, había percibido la insatisfacción de Dolores y su grupo con él desde el día que regresó a casa. Sabía de dónde provenía su insatisfacción, pero nunca le dio importancia. Mientras Isabella no se obsesionara con estas trivialidades, ¿qué le importaban a él los demás? Después de esperar un momento, viendo que la otra persona seguía colgada, finalmente cogió el teléfono. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La hermana Duan está borracha. Ven a intentar calmarla. Al oír que era problema de Isabella, Diego no dudó y corrió hacia ella. Para cuando llegó a la sala privada, ella ya estaba inconsciente. Al ver la mesa llena de botellas vacías frente a él, incluso él se sobresaltó. Instintivamente preguntó: ¿qué pasa? ¿Cómo bebiste tanto? Capítulo 12. Varias personas se encogieron de hombros, nadie se atrevió a hablar. ¿Qué se suponía que debían decir? ¿Decirle a quién podría ser el único capaz de convencer a Isabella de que estaba perdiendo la compostura por culpa de otro hombre? Por suerte, Diego no le dio vueltas. Al verla tan borracha, estaba sobre todo preocupado. Dio un paso al frente y despertó con suavidad a la inconsciente Isabella. «Isabella, Isabella. ¿Cómo te sientes?». La voz del hombre resonó en su oído. Abrió los ojos somnolienta, pero no pudo distinguir el rostro de quien le hablaba. Solo sintió una inexplicable familiaridad. Así que cuando se acercó, Isabella no se resistió y se dejó abrazar. «Ha bebido demasiado. La llevaré a casa primero». Diego asumió concienzudamente la responsabilidad de llevarla a casa. Dolores y los demás asintieron rápidamente, pasando de largo con gusto esa papa caliente. Al ver a las dos figuras salir de la habitación privada, una de ellas, Wang Xin, preguntó: ¿qué crees que quiere decir la hermana Duan con esto? Dolores negó con la cabeza y suspiró: ¿quién sabe? Si el amor de Isabella era Diego, había dudado en tomar una decisión debido al favor que habían recibido durante su tiempo como parapléjicas. Ahora que Luis se había ido, debería estar feliz. Si amaba a Luis, ¿por qué había afirmado verlo solo como un hermano y siempre había favorecido a Diego? Nadie entendía los pensamientos de Isabella, ni siquiera ella misma. Cuando Isabella despertó, ya era de día siguiente. Un sol deslumbrante entraba a raudales por la ventana abierta, y las secuelas de la resaca la invadieron. Frunció el ceño, se frotó las cejas e instintivamente miró hacia la cama. Efectivamente, había un tazón de sopa para la resaca. Algo la impactó, una repentina oleada de sorpresa. Apartó las sábanas y salió corriendo de la habitación, rumbo a la cocina con un objetivo claro. El tintineo de la porcelana resonó en sus oídos. Empujó la puerta y un hombre salió de golpe: «Luis». El hombre se quedó paralizado un momento, pero enseguida recuperó la compostura. Se giró, fingiendo no haber oído nada. «¿Isabella? ¿Estás despierta? Hay sopa para la resaca en la mesita de noche. ¿Te la has bebido?». No importa. Ese tazón debe estar frío. Te traeré otro». Se giró, sirvió otro tazón de sopa para la resaca y se lo ofreció con una sonrisa. Isabella lo miró y guardó silencio un momento antes de tomarlo. «¿Qué tal?», preguntó Diego con una pizca de expectación en los ojos al verla tomarlo. Un tazón grande de sopa para la resaca le alivió un poco el dolor de cabeza, pero no pudo evitar sentir que el sabor no le gustaba. No era la sopa para la resaca que Luis solía prepararle cuando había bebido demasiado. Pensando en Luis, se detuvo un momento antes de asentir finalmente: «Está bien». Se hizo el silencio de nuevo. Justo cuando Diego iba a decir algo, ella habló de repente: «Tus padres deberían haber vuelto a casa, ¿verdad?». Su pregunta fue tan repentina que Diego ni siquiera captó lo que quería decir y asintió: «Volvieron hace 3 días».
Al segundo siguiente, la oyó decir, dije que no estabas en casa, así que te dejé mudarte. Ahora que tus padres han vuelto, deberías volver hoy. Haré que alguien te lleve más tarde. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue, sin siquiera fijarse en su reacción. Isabella. Por desgracia, Diego no tenía intención de soltarla. Al ver que ni siquiera quería mirar atrás, simplemente dio un paso adelante y le agarró la mano. Isabella, ¿qué quieres decir? ¿Intentas echarme? Parecía presa del pánico y, inconscientemente, la apretó con más fuerza. Sintiendo la fuerza en su muñeca, Isabella frunció el ceño levemente. Retiró la muñeca con impaciencia en la voz. No deberías haber venido. Las palabras fueron tan despiadadas y frías que ambas se quedaron paralizadas en silencio al terminar. Pero en un abrir y cerrar de ojos, Isabella vio que a Diego se le llenaban los ojos de lágrimas. Lo siento, no hace falta que me despidas. Me voy ya. Capítulo 13. Se dio la vuelta y salió furioso de la habitación. Isabella intentó detenerlo instintivamente, pero se contuvo en cuanto extendió la mano. ¿Qué estaba haciendo? Al ver cómo la figura de Diego se alejaba gradualmente, frunció los labios, pero finalmente no dijo nada. No importaba, eso era todo. Sintió que debía pensar bien qué quería realmente. El tiempo pasó volando, y ya habían pasado 3 años. Aeropuerto de Ciudad B. El avión dejó una estela de humo blanco en el cielo y rápidamente dio vueltas para aterrizar. En la terminal, abarrotada y ruidosa, Luis, vestido con una camisa fina, destacaba entre la gente abrigada que lo rodeaba. Arrastró su pesada maleta fuera del aeropuerto entre la multitud, murmurando para sí mismo, «Qué frío hace en Ciudad B este verano. Necesito encontrar un sitio para cambiarme». La mujer a su lado no pudo evitar reírse de sus palabras. Mientras hablaba, se quitó la bufanda y se la echó sobre los hombros. «Te dije que este año hacía muchísimo frío, pero no me creíste. Ahora te callas». El abrigo lo envolvió por completo, envolviéndolo con su calor. Abrió la boca, queriendo decir algo, pero se quedó callado. La toleraría un rato. Martina le quitó la maleta y salió corriendo. Tras unos pasos, Luis se detuvo de repente. «Voy al baño». «Espérame». Dicho esto, se dio la vuelta y se acercó. Cuando Luis volvió a salir, vio a alguien más afuera. Llevaba una cazadora negra y estaba apoyada contra la pared, aparentemente esperando a alguien. No le dio mucha importancia, solo una mirada casual y se preparó para irse. Justo cuando estaba a punto de moverse, la persona se movió de repente. Se giró, revelando un rostro que conocía tan bien. Era Isabella. «¿Eres tú?» Isabella miró a Luis, con los ojos cargados de una emoción que él no podía comprender. Ella no se acercó, simplemente se paró frente a él, impidiéndole irse. Tras un largo silencio, volvió a hablar, vi a alguien acercándose apresuradamente. Me resultaban familiares, así que vine a ver cómo estaban. ¿Cómo te ha ido, estos últimos años? Luis no entendía bien por qué lo esperaba, pero tras un momento de vacilación, asintió. Bien. En ese punto, Luis no había mentido. Cuando llegó al país a solo, sin conocer el lugar y con poco dinero, la vida fue realmente difícil al principio. Pero, por suerte, conoció a Martina. Era su casera, y más tarde su confidente y novia. Casualmente, Martina apareció justo cuando estaba preocupado por el trabajo y la vivienda. También era china, pues se había mudado al extranjero con su padre, al país años antes. Tras años de duro trabajo, había abierto su propia clínica. Luis solo quería quedarse un tiempo, prometiéndole repetidamente que se mudaría en cuanto encontrara trabajo. Unos días después, hablaron por casualidad de sus lugares de origen y descubrieron que eran del mismo pueblo. De hecho, ella era 3 años mayor que él. Sin embargo, Martina se fue al extranjero con su padre, y Luis abandonó voluntariamente sus estudios para cuidar de Isabella. De lo contrario, podrían haberse conocido en China. Pero el destino es tan sutil. Se perdieron su primer encuentro, solo para reencontrarse en el país A. Ella incluso lo ayudó en sus momentos más difíciles, ofreciéndole un lugar donde quedarse. Más tarde, Luis se convirtió en psicólogo en la clínica. Gracias a Martina, gozó de considerable influencia y libertad dentro de la clínica. Cuando se sintió desconectado de la sociedad y sin confianza por cuidar de Isabella,
Fue ella quien lo animó gradualmente a dar el primer paso. Más tarde, se conocieron y se enamoraron. Capítulo 14. Isabella miró a Luis, quien sonrió levemente, como si recordara algo. La emoción la abrumó, como si algo estuviera a punto de estallar. Tras un largo silencio, dio un paso al frente y se paró frente a él. Isabella, vestida con una gabardina negra, se paró frente a él, su sombra casi lo ensombrecía. Levantó la mano, como si quisiera tocarlo, pero al final la bajó tímidamente. Luis, lo siento. La disculpa llegó 3 años tarde, pero no pudo evitar pensar que solo habían sido 3 años, mejor que toda una vida de separación. La disculpa incoherente dejó a Luis atónito. ¿Qué?, preguntó inconscientemente, como si recordara algo. Luis, sin saber por qué se disculpaba, guardó silencio. Frente a ella, Isabella empezó a explicar: no sabía que mi madre te obligaría a irte. Nunca quise dejarte ir. Antes de que terminara, Luis negó con la cabeza, interrumpiéndola. Mi esposa no me obligó a irme. Solo lo sugirió cuando estaba a punto de irme. Las palabras le traspasaron el corazón. En los años transcurridos desde que Luis se fue, había considerado muchas posibilidades, sobre todo tras enterarse de que doña Laura también estaba detrás de su partida. No podía evitar desear que Luis no se hubiera ido voluntariamente, sino que lo hubieran obligado. Se imaginaba cómo sería si se volvieran a encontrar. ¿Sería feliz o seguiría enfadado con ella? Pero no se había imaginado que Luis se iría por voluntad propia, ni siquiera tratándola con tanta frialdad al encontrarse, como si fuera solo alguien a quien conoció una vez, alguien sin importancia. Le dolía el corazón. Abrió la boca, queriendo decir algo, pero la respiración se le atascaba en la garganta, impidiéndole hablar. Él era tan cruel que, después de tantos años sin verla, ni siquiera se molestaría en mentirle. Pero si se rindiera así, el hombrecillo interior de Isabella gritaría de frustración, diciendo que no debería ser así, que al menos no debería ser tan frío. Sé todo lo que pasó entonces, Luis. Lo siento. Era demasiado intolerante entonces. Siempre sentí que me habías visto en tantas situaciones miserables y que no podía mirarte a la cara. Era tan joven e ingenuo entonces, y valoraba el prestigio por encima de todo, pensando que eso era todo lo que quería. Mientras hablaba, un destello de rubor apareció en las comisuras de sus ojos. Antes de que Luis pudiera responder, ella volvió a hablar. Además, solo me di cuenta después de cuántas veces te hice daño. Lo siento. Fui tan arrogante, siempre asumiendo que lo que veía era la verdad. Si no fuera por más tarde. Si no fuera por más tarde, cuando le pidió a alguien que llevara a Diego a casa, pero él huyó solo, no tuvo más remedio que pedirle a alguien que preparara su equipaje. Inesperadamente, mientras lo preparaban, descubrieron los registros de compra y el veneno sobrante que aún no se había deshecho. Solo entonces se dio cuenta de que Luis no había envenenado a Diego. Fue por eso que luego revisó las grabaciones de vigilancia de la subasta y se dio cuenta de cuántas veces había hecho daño a Luis. Era una pena que la verdad llegara demasiado tarde. Nunca había podido disculparse personalmente con él. Ahora que por fin tenía la oportunidad, parecía que ya no le importaba. A Luis realmente no le importaba. La verdad había llegado demasiado tarde, y ya era hora de que le importara. ¿De qué serviría una disculpa fugaz ahora? No podía devolver el dolor que había sufrido. Después de todo, habían pasado tantos años, y Luis no quería quedar atrapado para siempre en él por un dolor momentáneo. Señora Duan, ¿necesita algo más? Si no, debería irme. Mi novia me espera afuera. Capítulo 15. En cuanto pronunció la palabra novia, Isabella sintió como si un rayo la hubiera alcanzado, un zumbido en los oídos. ¿Tienes, novia? Como desconcertado por su drástica reacción, Luis asintió de nuevo. No veía la necesidad de ocultarlo, su novia no era nada de que avergonzarse. Tras una pausa, como si de repente recordara algo, volvió a mirar a Isabella. Por cierto, hemos vuelto para planificar la boda, pero puede que no volvamos. Si quieres acompañarnos, eres más que bienvenido. Justo cuando terminó de hablar, una voz lo llamó desde lejos. Levantó la vista y, efectivamente, vio a Martina. Luis, ¿por qué tardaste tanto en ir al baño? Te he estado esperando afuera tanto tiempo que las flores casi se están marchitando. Martina iba a la mitad de la frase cuando finalmente vio a Isabella de pie a su lado.
Una pizca de sorpresa brilló en sus ojos. Luis, ¿quién es? Es Isabella, la presidenta del Grupo López. Es la familia López de la que te hablé, la que patrocinó mis estudios. Luis no fingió no conocerse. Se presentó a ambos. Tras una pausa, se volvió hacia Isabella. Se llama Martina y es mi novia. Esta simple presentación dolió a Isabella por partida doble. Nunca imaginó que un día oiría a Luis mencionarla simplemente como un miembro de la familia López que una vez lo patrocinó. Y que Martina destrozara por completo su última esperanza. Antes de que Martina apareciera, aún podía consolarse pensando que quizás la novia de Luis era solo una excusa que se inventó por despecho. Pero en cuanto Martina apareció, ya no pudo engañarse. Desde la forma en que Luis, inconscientemente, se acercó a Martina, hasta la forma en que la colocó en una posición más respetuosa al presentarla, y a Martina en una posición más íntima, era evidente que, aunque no fueran novios, definitivamente eran cercanos. Señor López, he oído mucho hablar de usted. Al oír el nombre de Isabella, Martina entrecerró los ojos ligeramente, con una leve sonrisa curvando sus labios, aunque no llegó a sus ojos. Solo había oído a Luis mencionarlo antes, nació en un pueblito pobre, sus padres no valoraban la educación e incluso lo enviaron a casa a cultivar y formar una familia antes de graduarse de la secundaria. Por suerte, conoció a la familia López y a su esposa, quienes lo rescataron de su difícil situación y financiaron su educación universitaria. En ese momento, no había considerado que la familia López que había patrocinado a Luis fuera la misma familia López que el Grupo López. Tampoco había relacionado el asunto con el estudiante empobrecido que, con tanta insensatez y desinterés, había cuidado del heredero del Grupo López, quien llevaba años parapléjico, solo para ser usado y desechado, sin ser visto jamás. Vio la sorpresa y el dolor en los ojos de Isabella, pero al instante adivinó lo que estaba pensando. Después de un momento, al ver que Isabella no reaccionaba, sonrió de repente y extendió la mano. Hablando de eso, tengo que agradecerle al señor López por rendirse. Su agradecimiento era sincero. Después de todo, si Isabella y la familia López no hubieran sabido apreciarse mutuamente, Luis, quien había estudiado mucho durante más de una década para escapar de las dificultades de su familia, habría renunciado voluntariamente a una carrera prometedora para cuidar de Isabella sin dudarlo. Incluso si Isabella hubiera dicho con indiferencia, casémonos, tal vez nada de esto habría llegado a tal extremo. El ambiente entre ambos se tensó de repente. Luis miró a un lado y a otro, luego saludó con indiferencia y se fue con Martina. Solo después de que se marcharan, Luis miró a Martina con extrañeza. «Te ves rara hoy». Ella fingió confusión y rió. «¿Rara? ¿Qué es raro?» «Debes haberlo visto mal». Las ruedas de la maleta traquetearon al rodar por el suelo. Luis, tras reflexionar un momento, adivinó el origen de esa extraña sensación y se sintió un poco divertido. ¿Por qué tienes celos de ella? Al ver su genuina expresión de indiferencia, Martina se sintió aún más insatisfecha. ¿Ella y su familia te trataron así, y de verdad no los culpas en absoluto? Capítulo 16. Luis realmente no los culpaba. Después de todo, si no fuera por la familia López, Luis no existiría hoy. Quizás desde la secundaria, sus padres lo obligaron a volver a casa, a casarse joven porque su familia había vivido así durante generaciones y a vivir una vida dura en las montañas. Fue la familia López quien le salvó la vida, y en aquel entonces solo le correspondió su bondad. Isabella lo conmovió. Cuando doña Laura dijo que lo quería como yerno, se sintió encantado. Más tarde, al oír a Isabella decir que solo lo veía como un hermano, sintió un dolor genuino. Pero todo eso quedó enterrado en el pasado cuando Isabella rompió con él. Solo los considero benefactores. Ambos caminaron y hablaron, sin darse cuenta de que una figura los seguía, escuchando claramente su conversación. Entonces, al oír esto, se quedaron paralizados. Solo benefactores. Isabella recordó de repente una fiesta que sus amigas habían organizado hacía 3 años para celebrar su recuperación. En la fiesta, hablaron de cómo Luis la había cuidado a lo largo de los años. Ahora que la hermana Duan se ha recuperado por completo, Luis por fin puede ver la luz al final de sus dificultades. Hermana Duan, ¿cuándo planeas casarte con él? Al oír esto, su expresión se volvió fría de repente. No seas ridícula. Solo lo considero un hermano. Al recordarlo, poco después de decir eso, Luis abrió la puerta y entró. Parecía que él también había oído esas palabras.
En ese momento, sintió que esos años en la paraplegia la habían hecho sentir demasiado abatida y miserable. Creía que debía ser una niña deslumbrante y privilegiada, admirada por todos, sin ninguna mancha. Así que hizo todo lo posible por evitar el periodo de paraplegia y se distanció deliberadamente de Luis, quien estaba tan estrechamente vinculado a esa época. Pensó con arrogancia que, siempre que recordara el favor, le diera suficiente dinero y la tratara con respeto, Luis lo aceptaría agradecido. Fue solo un comentario casual que hizo entonces, sin darse cuenta de lo mucho que le dolería. Hasta ahora, había escuchado otro comentario muy parecido. Simplemente los consideraba mis benefactores. ¿Cómo no iba a ser un ojo por ojo? Sonrió con ironía, bajó la cabeza y sacó una caja cuadrada de terciopelo del bolsillo de su cazadora. Con un suave clic, el contenido de la caja quedó completamente al descubierto. Era un anillo de diamantes, un diamante rosa de 5 quilates en el centro, con 2 letras tejidas con diamantes en el lateral. Y y C. Se quitó el anillo con cuidado, frotando suavemente la pequeña protuberancia con las yemas de los dedos. Isabella y Luis. Era el anillo de compromiso que había hecho a medida desde que descubrió sus sentimientos. No sabía cuándo volvería a ver a Luis, así que lo llevaba consigo en todo momento, con la esperanza de algún día ponérselo en el dedo anular. Finalmente esperó su reencuentro, pero ni siquiera tuvo la oportunidad de quitárselo. Las invitaciones de boda de Luis y Martina se entregaron al grupo López 3 días después. Dolores y los demás estaban allí cuando llegaron. Cuando la asistente subió las invitaciones y empujó la puerta, solo vio a Dolores y a los demás. Se detuvo un momento antes de entregárselas, pidiéndoles que las pasaran. Al mirar la invitación roja, varias personas intercambiaron miradas, finalmente incapaces de resistirse y echaron un vistazo. Se tranquilizó mentalmente. No pasa nada, es solo una invitación, no un documento confidencial. Pero cuando la abrieron y vieron el nombre dentro, todos los presentes no pudieron evitar quedarse atónitos. ¿Luis? ¿Era ese Luis en el que estaban pensando? En ese momento, una voz repentinamente sonó, ¿qué hacen aquí? Capítulo 17. Isabella emergió y vio a varias personas reunidas alrededor del escritorio, susurrando entre sí. Frunció el ceño. La repentina voz a sus espaldas los sobresaltó a todos. Instintivamente escondieron sus pertenencias tras la espalda, sonriendo tímidamente, nada, nada. Antes de terminar sus palabras, Dolores sintió que su mano se vaciaba. Al mirar hacia atrás, vio que la invitación había desaparecido. Entonces vio la astilla roja en la mano de Isabella. ¿No era esa la invitación que habían estado escondiendo? Antes de que pudieran detenerla, Isabella abrió la invitación y vio los 2 nombres. Luis, Martina. Luego miró la fecha de la boda, 21 de octubre. Frunció los labios y no dijo nada, pero todos los presentes se estremecieron inconscientemente, sintiendo que su temperatura corporal bajaba considerablemente, con el ánimo claramente agrio. Tenemos cosas que hacer, así que nos vamos primero. Al verla así, los demás no se atrevieron a quedarse más tiempo y buscaron excusas para irse. Al final, Dolores fue la única que quedó. Al instante siguiente, vio una pequeña caja en la mano de Isabella. No era la primera vez que Dolores veía esa caja de anillos. Durante los últimos 3 años, había visto a Isabella sacarla y tocarla, como si recordara a alguien. Y quién era ese alguien, era obvio. ¿Cuándo volvió Luis? Miró la invitación con una sensación extraña. Tras un largo silencio, Isabella soltó una risa irónica y ahogó su respuesta, lo vi en el aeropuerto hace 3 días. Los ojos de Dolores se abrieron de par en par al oír esto. Conocerlo hacía 3 días y enviarle una invitación 3 días después, era un claro intento de distanciarse de él. Tras una pausa, preguntó, ¿qué le dijiste? ¿Cómo es posible? Antes de terminar la frase, Isabella negó con la cabeza. Dijo que había vuelto para casarse. Dicho esto, Dolores se quedó en silencio. Dudó varias veces, pero al final, suspiró. ¿Qué más podía decir? Después de todo, fue Isabella quien había herido el corazón de Luis. Pero al volver a sacar el tema, aún sentía cierto arrepentimiento. Después de todo, en aquel entonces, todos pensaban que Luis estaría con Isabella, y todos veían que Luis la amaba. Si no le gustaba, ¿cómo podría haber tolerado a Isabella, que ahora estaba en su punto más irritable?
Pero en ese momento, Isabella se decidió de repente: no me rendiré así como así. Luis siempre la había amado, siempre estuvo destinado a ser suyo. Pero Dolores, que siempre había creído que debían estar juntos, se quedó atónita ante sus palabras. Tras un momento de pausa, la miró con expresión complicada y le preguntó: ¿por qué haces esto? En aquel entonces no lo apreciaba, y ahora Luis se casaba con otra. ¿Qué sentido tenía darle vueltas a si debía dejarlo ir? No tiene caso. Lo amo, y ni de broma lo veré casarse con otra. Dolores se sobresaltó con sus palabras y quiso persuadirlo de nuevo, pero ya está enamorado de otra. ¿Qué más se puede hacer si no se quiere? Se tragó el resto de la frase, pero Isabella pareció ver a través de sus palabras inconclusas, pero permaneció indiferente. En cambio, sonrió. ¿Y qué? Si puedo hacer que se enamore de mí una vez, puedo hacer que se enamore de mí una segunda vez. Al ver que su persuasión era inútil, Dolores negó con la cabeza, suspiró con impotencia y no dijo nada más. Olvídalo, digas lo que digas. Pero sabía que Isabella probablemente no lo lograría. Quizás aún no se había dado cuenta de que Luis era un hombre que no daba marcha atrás una vez que tomaba una decisión, al igual que cuando decidió cuidar de la paraplegia, Isabella nunca consideró rendirse. Al igual que cuando se recuperó, desde el momento en que él se dio cuenta de que lo estaban rechazando, había estado planeando en silencio su partida, desapareciendo silenciosamente de su mundo. Quizás algunas personas solo se dan cuenta, después de chocar contra un muro, de que las personas o las cosas que han perdido nunca se pueden recuperar, por mucho que se arrepientan. Después de que todos se fueran, Isabella sacó el anillo de la caja. Miró la letra Luis en el anillo, acariciándolo suavemente y susurrando: Luis, nunca me rendiré así. Capítulo 18. Por otro lado, Luis seguía completamente ajeno a todo esto. Volver a casa para la boda fue, en realidad, una sugerencia del padre de Chu. Aunque ya se había establecido en el extranjero, los mayores de la familia Chu seguían en China. Pensando que el señor y la señora Chu hacía mucho que no veían a sus nietos, y considerando que todos sus amigos estaban en China, finalmente decidieron celebrar la boda allí. Planear una boda era una tarea tediosa y que consumía mucho tiempo. La fecha debía fijarse rápidamente, y tenían muchísimo que hacer durante ese tiempo. Estaba tan agotado de tanto ir de un lado a otro todos los días que no tenía tiempo para pensar en nada más, olvidándose por completo de Isabella. Pero no esperaba que, si bien él había olvidado a Isabella, Isabella no se había olvidado de él e incluso había acudido a él. Atrapado de nuevo en la puerta del baño, Luis sintió una oleada de agotamiento. Esta vez simplemente había salido solo, sin Martina, y ella había encontrado una oportunidad. Parecía que no podría volver a salir solo durante su estancia en Ciudad B a menos que fuera absolutamente necesario. ¿Qué pasa? Tras un momento de silencio, Luis finalmente habló primero. Isabella no respondió a su pregunta, simplemente lo miró fijamente como si estuviera viendo un tesoro perdido. Su mirada era tan desnuda que no pudo evitar fruncir el ceño. Justo cuando estaba a punto de hablar, ella levantó la mano. Al instante siguiente, su visión se oscureció y perdió el conocimiento por completo. Cuando despertó, Luis se encontró en una habitación muy familiar. Se incorporó aturdido, buscando instintivamente su teléfono, pero estaba vacío. Antes de que pudiera pensar, llamaron a la puerta. Permaneció en silencio, pero la persona de afuera no pareció esperar respuesta y simplemente abrió. En cuanto vio a Isabella, tuvo una repentina y predecible sensación. Luis, ¿quieres comer algo? Al ver que se había despertado, Isabella no cuestionó su falta de respuesta. En cambio, sonrió con ternura y colocó la comida en la mesa junto a ella. Pensé que ya estarías despierto y con hambre después de tanto tiempo sin comer, así que traje algo de comer. Luis volvió a mirar a Isabella, nunca se había esperado que hiciera algo así. Con mucha hambre, no insistió, simplemente tomó el tazón y los palillos y empezó a comer. Como si no hubiera esperado que cooperara tanto, Isabella se detuvo un momento mientras él comenzaba a comer sin decir palabra, y luego volvió a sonreír. Luis, parece que te has adaptado rápido. Merece la pena que recoja tus viejas pertenencias y decore la habitación para que se parezca a como era cuando estabas aquí. Al oír esto, Luis se quedó atónito. Examinó los muebles que lo rodeaban y se quedó atónito al descubrir que esa habitación era la misma en la que había vivido 3 años atrás. Una emoción inexplicable lo invadió. Tras un momento de silencio, miró a Isabella y preguntó:
¿Por qué? ¿Por qué hacer todo esto? ¿Por qué traerlo aquí? ¿Por qué molestarse en restaurar la habitación a su estado original? Ella seguía sentada no muy lejos, con una sonrisa que no se desvanecía en su rostro. Al oír su pregunta, inconscientemente frunció los labios. Al cabo de un momento, sacó la caja del anillo que siempre guardaba en su pecho. ¿Por qué me gustas, Luis? No soporto verte dejarme así. Sacó el anillo y se lo puso delante. Su voz era suave y tierna, pero con una ternura que él no pudo ignorar. Luis, por favor, no te cases con ella, ¿de acuerdo? En mis momentos más difíciles, fuiste el único que estuvo a mi lado, inquebrantable, animándome a superarlo. Una vez pensé que podía ignorarte, pero no fue hasta que te fuiste que me di cuenta de que no podía vivir sin ti. Así que, Luis, no me dejes, no me abandones. Al decir esto último, un atisbo de inquietud y ansiedad se dibujó en su rostro. Luis nunca imaginó que volvería a ver a Isabella con esa expresión, pero al oír sus palabras, frunció el ceño imperceptiblemente. ¿Cómo? ¿Qué clase de amor tardío es este? Para Luis, sentir cariño por alguien es imposible de ocultar. Aunque no fuera consciente de sus sentimientos en ese momento, su subconsciente la defendería y protegería instintivamente. Capítulo 19. Al igual que cuando se enamoró de Isabella, al enterarse de que estaba devastada por un accidente de coche y paraplegia, acudió a su lado sin dudarlo. Aunque ella era voluble y a menudo lo golpeaba y regañaba, él nunca consideró ceder. Al igual que el trato que Martina le dio después, incluso después de que él se negara repetidamente a ceder, ella se mantuvo firme, perseverando hasta que finalmente lo conmovió con su sinceridad. Pero Luis nunca experimentó esa sensación con Isabella. Incluso en sus últimos años, cuando estaba casi completamente recuperada, su actitud hacia él se suavizó gradualmente de su dureza inicial, pero solo fue una ligera mejoría. ¿Y qué hay de Don Diego? Luis bajó la mirada, ocultando la emoción en ella, con voz serena. No le dolió su actitud, al contrario, la sorpresa en sus ojos se acentuó aún más al oírlo decir esto. Luis, no te preocupes. Te aseguro que no me gusta Diego. Desde que supe que se cayó por las escaleras y se envenenó para incriminarte, le hice pagar el precio. De ahora en adelante, no habrá más familia en Ciudad B. García. Sé que te fallé en el pasado, pero estaba demasiado obsesionada con el hecho de que me abandonó cuando estaba pasando por los momentos más difíciles. Después de todo, fue mi primer amor y he tenido una vida exitosa durante más de 20 años. Ya sea en los estudios o en las empresas, rara vez tomé la decisión equivocada. Pero él era uno de ellos. Siempre quise demostrarle que estaba equivocado, o borrar la mancha de su abandono, demostrar que no había elegido a la persona equivocada. Pero Luis, no fue hasta que te fuiste que me di cuenta de que estaba equivocada. Puedo olvidarme de esas cosas. Solo puedo desearte a ti, Luis. Sé que te rompí el corazón en el pasado, pero ahora sé que me equivoqué. Por favor, dame otra oportunidad, ¿de acuerdo? Sus ojos estaban llenos de tristeza y súplica, esperando que al menos asintiera, o que al menos no se negara. Pero Luis la miró y negó lentamente con la cabeza. Ella lo oyó decir, Isabella, déjame contarte una historia. Había una vez una niña que siempre tenía mal carácter y le encantaba perder los estribos con sus amigos y familiares. Su madre le dio un trozo de madera y unos clavos y le dijo que clavara un clavo en la madera cada vez que se enojara. La niña hizo caso, y cada vez que se enojaba, clavaba un clavo en la madera. Mucho después, su madre la llevó al bosque y le dijo que sacara todos los clavos. Incluso después de sacarlos todos, las marcas de los clavos quedaron para siempre en la madera. Isabella, la relación entre tú y yo es como ese trozo de madera. Hay cosas que se hacen y no se pueden olvidar. Esas marcas quedan para siempre, imborrables. Después de la historia, los dos volvieron a guardar silencio. Isabella sabía todo esto, por supuesto. Simplemente no quería soltarlo. Aunque solo hubiera una pizca de esperanza, esperaba que Luis dejara atrás el pasado y empezara de nuevo con ella. ¿Puedes devolverme mi teléfono? Tras una larga pausa, Luis fue el primero en romper el silencio, pero sus palabras la pusieron en estado de pánico. Se levantó apresuradamente y empezó a recoger las obras de la mesa, cambiando de tema. Ya que estás llena, me voy. Si te aburre quedarte en la habitación, puedes bajar o dar un paseo por el jardín. Nadie te detendrá.
En cuanto terminó de fregar los platos, se apresuró a irse, incluso su espalda revelaba una sensación de evasión. Luis no se quedó en la habitación todo el tiempo. Como había dicho Isabella, después de cenar, deambuló por el patio, poniendo a prueba sus límites. Después de eso, probablemente pudo adivinar por qué Isabella había huido al oír el teléfono, no se atrevió a devolverlo. Había escondido el teléfono deliberadamente, temiendo que él contactara a alguien para que lo rescatara si despertaba. Así que le dio la mayor libertad en la villa, pero también cortó todo contacto con el mundo exterior. Se sentó junto al invernadero, contemplando el cielo, teñido de naranja por el sol poniente, mirando de vez en cuando hacia el estudio del segundo piso. Desde que se fue, Isabella había permanecido en el estudio, sin salir jamás. Capítulo 20. Luis realmente no podía entender por qué hacía esto. No podía mantenerlo atrapado para siempre, tendría que irse tarde o temprano. Más tarde, ¿para qué seguir con este trabajo inútil? A Isabella nunca le importó el tiempo. Tenía miedo, le aterraba que un día la dejara, como había hecho el otro día. Así que ahora, no quería perder ninguna oportunidad de estar con él. Para cuando Luis contó la tercera puesta de sol, Isabella había regresado, trayendo consigo una gran colección de orquídeas Phalaenopsis. Eso era lo que le había pedido 2 días antes cuando Isabella le preguntó si tenía algo que quisiera traer la próxima vez que regresara. En realidad, el clima en Ciudad B no es ideal para cultivar orquídeas Phalaenopsis, pero con cuidado y las condiciones necesarias, pueden prosperar. El largo periodo de inactividad le dio mucho tiempo para cuidar las flores. Él personalmente trasplantó las orquídeas una por una al invernadero y las cuidó meticulosamente. Isabella respiró aliviada al ver que él realmente las amaba. Gracias. Después de terminar todo, se volvió hacia Isabella, que lo había estado esperando en la puerta del invernadero y le dio las gracias con una sonrisa. Ella saludó con la mano, con una sonrisa casi irreprimible. Mientras te guste. Tras una pausa, añadió, haré todo lo posible por encontrar algo que te guste. Si Luis, que una vez amó a Isabella, hubiera oído estas palabras, probablemente se habría conmovido. Después de todo, no hay nada más conmovedor que alguien a quien amas diga que hará lo que sea necesario para conseguirte lo que amas. Pero Isabella ya no es la misma Isabella, y Luis ya no es el mismo Luis. Todo su amor por ella se desvaneció el día que ella dijo que solo lo veía como un hermano, se peleó por Diego y ni siquiera lo miró mientras lo empujaban por las escaleras. Durante su estancia en la villa, Luis notaba cada día que se parecía más al día que vivieron juntos. Simplemente sonreía y lo aceptaba todo. Si ella no decía nada, fingía no saber nada. Todos los días él se ocupaba de sus asuntos, y al salir del trabajo, ella volvía a casa con su ordenador. Y pasar tiempo con él. En la cena, se sentaba a su lado y le servía la comida con diligencia. Un día, Isabella incluso llamó a Dolores para que le hiciera compañía porque iba a llegar tarde a casa y le preocupaba que se aburriera. No fue hasta que Dolores llegó a la villa y conoció a la gente que se dio cuenta de que Isabella había encarcelado a Luis. Dios mío, está loca. Casi inconscientemente, una queja escapó de sus labios. En contraste con su asombro, Luis, encarcelado, permaneció notablemente tranquilo mientras regaba la orquídea Phalaenopsis recién trasplantada que tenía frente a él. Al escuchar sus palabras, arqueó una ceja levemente. Pensé que todos lo sabían desde siempre. Isabella no les había ocultado muchas cosas a Dolores y a las demás amigas. Ya fuera su paraplejía tras el accidente de coche, que había provocado un cambio drástico en su personalidad, o su deseo de separarse de él y reconciliarse con Diego tras su recuperación. O su renovado deseo de estar con él, Isabella les había ocultado casi todo a Dolores y a las demás. Había asumido que todos sabían de su encarcelamiento. Pero a juzgar por su reacción ahora, parecía como si acabara de enterarse. Dolores negó con la cabeza, sorprendida por su compostura. Instintivamente preguntó, ¿no te casas pronto? ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? No tiene sentido preocuparse. Frunció los labios, con expresión indiferente, y la voz teñida de autoburla. Me ha quitado todos mis medios de comunicación con el mundo exterior. No puedo hacer mucho más que cuidar las flores para pasar el rato. Al oírlo decir esto, Dolores sintió una punzada de dolor. Abrió la boca para decir algo, pero no le salió nada. Dolores no podía aconsejar a Isabella que liberara a Luis, ni podía prometerle que lo enviaría lejos.
La mayoría de las hermanas que seguían a Isabella tenían negocios estrechamente vinculados al Grupo López. No podían permitirse la ira de Isabella ni abandonar a sus familias por Luis. Por suerte, Luis no había considerado pedirles ayuda. También creía que Martina no lo haría esperar demasiado. Capítulo 21. 2 días después, era el cumpleaños de Luis. Isabella rechazó deliberadamente todo trabajo, pero no fue hasta que estaba preparando el pastel que se dio cuenta de lo poco que sabía de él. Ni siquiera sabía qué sabor de pastel le gustaba, así que no tuvo más remedio que comprarlos todos. De hecho, probablemente era la primera vez que celebraba oficialmente el cumpleaños de Luis. Después de todo, antes de su paraplejía, una niña privilegiada como ella ni siquiera se fijaba en los cumpleaños de los estudiantes pobres que su familia apoyaba. Pero después de que él se fuera a vivir con ella, su personalidad cambió drásticamente. Estaba obsesionada con que la vieran en todos sus problemas y se desquitaba con él en todas partes. Más tarde, con sus cuidados y ánimos, Isabella se recuperó gradualmente. Finalmente aprendió a dejar atrás sus espinas y a tratar a quienes la rodeaban con paz. Por desgracia, eso no incluía a Luis. A ella todavía le importaba que él la viera en todos sus problemas, pero mantenía una compostura superficial por gratitud. Para cuando se dio cuenta de lo que sentía, Luis ya había hecho las maletas y se había marchado en silencio. Pero se consoló, no importaba. Aunque aún no lo conociera lo suficiente, aún tenían un futuro. Poco a poco, incorporaría todos sus hábitos e intereses a su vida. En cuanto llegó a casa, Isabella colocó todos los regalos delante de él, como para atribuirse el mérito. Luis, échale un vistazo. ¿Hay algo que te guste? Si no, haré que alguien compre más. Antes de que Isabella regresara, Luis ya se había preparado para 2 escenarios. Si fingía amor y se olvidaba de su cumpleaños, o si lo amaba de verdad y haría una gran celebración. Pero cuando Luis vio el pastel y los regalos que casi llenaban la sala, no pudo evitar detenerse. ¿Por qué compraste tanto? El rostro de Isabella se congeló. Abrió la boca, como si le costara encontrar las palabras, y tras unas cuantas vacilaciones, evadió la pregunta. Al ver su expresión, Luis comprendió enseguida. En el poco tiempo que habían pasado juntos, la mirada de Isabella se había fijado en las piernas de su parapléjica, en Diego, quien una vez la abandonó. Sus miradas hacia Luis se habían vuelto cada vez más escasas. Tan escasas que ahora, cuando intentaba complacerlo, probablemente ni siquiera comprendía del todo sus preferencias. Bajó la cabeza y rió entre dientes, sintiéndose repentinamente aliviado de que la persona que había elegido no fuera Isabella. Al verlo sonreír, Isabella asumió que estaba contento con sus preparativos y sonrió también. Luis no dijo nada, eligiendo un regalo al azar del montón. Eligió un gemelo de amatista. No destacaba entre los demás regalos, pero su valor era inmenso. El brillante cristal púrpura pálido, sostenido en su palma, hacía que su piel luciera aún más tonificada y saludable. Contempló el gemelo, su visión periférica adornando el certificado en la caja. Este gemelo valía casi 10 millones y se consideraba el regalo más barato. Por alguna razón, recordó de repente su llegada al país A. El dinero que le quedaba era lamentablemente escaso, apenas le alcanzaba para unas pocas comidas, y mucho menos para un lugar donde vivir. En aquel entonces, era tan pobre que solo podía hacer trabajos esporádicos mientras pensaba en su futuro. Si hubiera tenido un gemelo como este entonces, incluso si lo hubiera vendido con descuento, las ganancias habrían sido suficientes para asegurar una vida estable por un tiempo. ¿No se habría visto obligado a buscar un lugar donde descansar debido a las limitaciones financieras y casi habría terminado en un caso de asesinato? Por suerte, tuvo buena suerte, o quizás porque la mala suerte extrema siempre lleva a un rebote, conoció a la persona más importante de su vida durante ese momento difícil. Había conocido a Martina mientras trabajaba a tiempo parcial. Quizás porque era raro encontrar a un compatriota, sumado a la alegría de reencontrarse con una vieja amiga en el extranjero, no pudo evitar charlar un rato después de hacer su pedido. Él respondió con unas palabras, con actitud de servicio al cliente. Lo que no sabía es que esas pocas palabras lo conectarían con su futuro. Capítulo 22. Luis, feliz cumpleaños. La voz de Isabella lo sacó de sus pensamientos. Curvó los labios, bajó la mirada y susurró un gracias. Gracias. Justo cuando sus pensamientos divagaban, le entregaron un pastel. Al levantar la vista, vio el rostro sonriente de Isabella.
Luis, no hay necesidad de que hablemos de esto. Esta vez, los preparativos fueron un poco apresurados. El año que viene, sin duda te haré una fiesta de cumpleaños más apropiada y grandiosa, ¿de acuerdo? Luis no dijo nada. Dio un mordisco al pastel. La costosa crema era suave y dulce, pero un poco sosa. Inconscientemente, apretó los gemelos en su mano, y las amatistas chocaron entre sí, produciendo un crujido. En realidad, no le gustaba ninguno de esos regalos. Lo que realmente quería era irse de allí y volver con Martina. Ojalá Martina estuviera allí. La extrañaba un poco. Se preguntaba si habría descubierto dónde estaba, si todavía lo estaría buscando ansiosamente. Cuando llegara a casa, se aseguraría de quedarse en casa y tenerla a su lado donde quiera que fuera. Este era probablemente el primer cumpleaños que Luis había pasado sin mucha anticipación desde que conoció a Martina. Después de comerse el pastel y regresar a su habitación, miró las decoraciones de cielo estrellado en su tocador y no pudo evitar sentirse un poco ofendido. Era evidente que ya había acordado con ella qué señal usar si no podían encontrarlo. Habían pasado tantos días, ¿por qué no había venido a recogerlo todavía? Pero justo cuando terminaba de pensarlo, Luis volvió a suspirar. No importaba. La familia Chu se había centrado en el extranjero estos últimos años. En términos de influencia, sin duda no podían compararse con el Grupo López, que siempre había sido la fuerza dominante en China. Esperaría un poco más. Pero si ella retrasaba la boda, sin duda saldaría cuentas con ella a su regreso. Luis había asumido que lo máximo que Isabella podía hacer era encarcelarlo allí, con la esperanza de suavizar su postura. Sin embargo, no había previsto su objetivo. A solo una semana de la boda, Isabella le vendaron los ojos de repente y lo llevaron a un lugar. Cuando le quitaron la tela que le impedía la visión, descubrió que su entorno estaba meticulosamente decorado. Innumerables rosas blancas formaban un corazón, y más allá, las palabras «Cásate conmigo» estaban escritas con orquídeas Phalaenopsis. Ante él, Isabella, ataviada con un vestido de novia adornado con 999 diamantes, llevaba hasta cada mechón de su cabello meticulosamente peinado, testimonio de su devoción. A su lado, Dolores y los demás, con sonrisas forzadas y una pizca de culpa en sus miradas al encontrarse con la suya. Rodeada como Luis, Isabella se sonrojó. Lo miró con los ojos llenos de nerviosismo, el corazón latiendo. «Luis, te amo. ¿Puedes darme la oportunidad de cuidarte y pasar el resto de mi vida contigo?» El tiempo pareció detenerse en ese instante. Isabella deseó que este momento durara un poco más, esperando una respuesta más rápida. Dos pensamientos se entrelazaron en su mente hasta que un ruido repentino interrumpió la atmósfera. Frunció el ceño con disgusto y se levantó para preguntar al ver a Martina, acompañada de un grupo de policías, romper el bloqueo de los sirvientes e irrumpir. «Esperen. Policía. Luis». Después de una semana entera de cautiverio, Luis por fin escuchó la voz que había estado esperando. Casi en cuanto pronunció las palabras, miró hacia atrás e instintivamente se giró para caminar hacia Martina, pero de repente alguien le agarró la muñeca. «Luis. ¿Podrías, por favor, no irte?» Desde el momento en que vio a Martina, Isabella supo que su tiempo robado finalmente estaba llegando a su fin. Pero cuando vio a Luis levantarse sin dudarlo, le dolió el corazón. Una voz ligeramente ronca resonó en sus oídos, y se giró para mirar la mano que le apretaba la muñeca con fuerza. Era delgada, blanca y adornada con un anillo. Era un anillo a juego que ella le había regalado al llegar a la villa. Durante su silencio, ambos estaban nerviosos, temiendo que no eligiera a Martina, no a Isabella. Ella también tenía miedo, temía que al final eligiera a la mujer que había ocupado toda su juventud. Pero, por suerte, solo se detuvo un instante antes de extender la mano y separarle los dedos uno a uno. «No, Isabella, ya he empezado una nueva vida. Es hora de que vivas la tuya». Hizo otra pausa. «Isabella, siempre tienes que mirar hacia adelante. No te quedes estancada en el pasado. Solo te perderás». Capítulo 23. Luis se fue, sin dudarlo, y de una forma que todos esperaban. Incluso Dolores y los demás respiraron aliviados al verlo partir. Todos supusieron que si Luis realmente se hubiera quedado, tal vez cada día habría sido como hoy, obligado a aceptar el amor de Isabella sin la verdadera felicidad. Tal vez este era el verdadero significado del destino. Ambos se habían amado, pero desafortunadamente, sus caminos nunca se cruzaron.
cuando él más la amaba, su corazón y sus ojos solo reflejaban su propia dignidad. Prefería centrar toda su atención en el hombre que la había abandonado que dedicarle parte de su atención a quienes la rodeaban y que realmente la apreciaban. Pero cuando Luis se fue, se arrepintió y quiso redimirlo, pero nadie en este mundo espera eternamente. Una semana después, la boda se celebró según lo previsto. Luis no había invitado a sus padres, así que a las escenas de la boda a las que se suponía que asistiría el padre de Gwen, ahora asistió el padre de Chu. Tomó la mano del padre de Chu, su traje bien planchado acentuaba su elegancia. Desde la distancia, parecía un verdadero príncipe. Aunque era la boda de la hija de la familia Chu, el padre de Chu, al caminar por la pasarela, sintió una sensación de tristeza, como si su hijo estuviera formando una familia. Secándose las lágrimas, le advirtió a Martina, pequeña traviesa, cuida a Luis, o tu madre te castigará. Los ojos de Martina rebosaban de felicidad. Tomó a Luis de las manos del padre de Chu, como si le prometiera o le jurara. Cuidaré a Luis, nunca dejaré que le pase nada y lo amaré para siempre. Las palabras de amor, tan explícitas, le sonrojaron las orejas. Frunció los labios y sonrió, con los ojos llenos de amor, te creo. El maestro de ceremonias continuó con la ceremonia, con una sonrisa imperturbable, señorita Chu, ¿está dispuesta a casarse con el señor Wen? En la riqueza o en la pobreza, en la salud o en la enfermedad, estará siempre conmigo, para siempre. Sí. Señor Wen, ¿está dispuesto a casarse con la señorita Chu? En la riqueza o en la pobreza, en la salud o en la enfermedad, estará siempre conmigo, para siempre. Luis se giró y le apretó la mano suavemente, con una amplia sonrisa dibujándose en sus labios. Sí, quiero. Entre los aplausos, Luis y Martina intercambiaron anillos, y el maestro de ceremonias dijo, ahora, por favor, permitan que los novios se besen. De hecho, era la primera vez que Luis realizaba un acto tan íntimo delante de tanta gente. Levantó el velo de Martina y se acercó más. Su aliento cálido se mezcló con el suyo, una sensación ambigua y persistente. Tontita, cierra los ojos. Una suave risa resonó, y él se sonrojó al cerrar los ojos. Al instante siguiente, una caricia suave y delicada se extendió por sus labios. Isabella observaba la escena desde el escenario, con el corazón dolorido como si 1000 agujas le atravesaran el pecho, pero ni siquiera tuvo el valor de gritar de dolor. Porque ella misma se lo había buscado. Fue su propia arrogancia la que la hizo extrañar a la persona que más debería haber querido. Entre los vítores, abandonó el escenario sola, abatida. El salón de banquetes estaba lleno de invitados, mientras que afuera, Isabella se enfrentó a la policía, que venía a buscarla con una orden judicial. Comisaría de Ciudad B, señorita Duan, hemos demostrado que es sospechosa de detención ilegal. La citamos a declarar conforme a la ley. Por favor, coopere. Isabella guardó silencio un momento y luego volvió la mirada hacia el salón de banquetes. Habían elegido un buen día. Ella asintió, sin oponer resistencia, y lo siguió obedientemente al coche patrulla. 3 meses después, Luis volvió a ver a Isabella. Después de su luna de miel, ambos se alojaron en la mansión de la familia Chu con el señor y la señora Chu durante un largo tiempo, hasta que la clínica del país allá no pudo retrasarlos más, y finalmente emprendieron el viaje de regreso. Al llegar al aeropuerto, Luis vio a alguien inesperado. Estaba sentada tranquilamente en las escaleras del vestíbulo del aeropuerto, rodeada de varios gatitos callejeros, maullando para que les diera de comer. Acariciaba a los gatitos de vez en cuando levantó la vista y se topó con Luis. Los tomó en una mano y caminó lentamente hacia él. Te vas esta vez y no volverás. Él asintió y ella sonrió con ironía. Adiós, entonces. Que tengas un buen viaje. Isabella vio cómo sus espaldas desaparecían gradualmente entre la multitud. No volverían y ella no podía irse del país. Esta despedida significaba que no volverían a verse.